Información personal, Información personal, datos datos sensibles. sensibles. Esto es Privadata Podcast. ¿Has preguntado alguna vez dónde está tu información? Por ejemplo, la información que entregaste en todo el proceso de onboarding para llegar a tu actual empresa. Tu currículum, tu información personal que llenaste en la ficha, tu certificado de antecedentes, toda la información que te pidieron. ¿Has preguntado si está en un lugar en la misma empresa o si está a lo mejor en el sistema de recursos humanos, pero en el mismo país? ¿Puede estar en otro país? ¿Ha sido alguna vez relevante ese tema para ti? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Privadata Podcast, donde hablamos de privacidad de datos y tecnología. El día de hoy quiero un poco ahondar en cuanto a la importancia que tiene con saber dónde está tu información. Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando uno buscaba trabajo, por ejemplo, iba a los lugares físicos a entregar el currículum. En ese tiempo lo imprimíamos, lo guardábamos en un sobre blanco, largo, estos que llamábamos americanos. Y nos íbamos a entregar el currículum. Básicamente tenía dos formas, que es lo mismo que ahora, que es como ir y entregar tu currículum por si necesitaban a alguien de tu perfil, que tú decías que se lo entregaran al encargado de recursos humanos. Y lo otro era a través de ofertas, cuando salía alguna publicación en el periódico y tú ibas a entregar el currículum para que después te llamaran. Independiente de cómo te fuera en el proceso, tu información, la información que tú entregabas en ese momento, tenían eventualmente dos posibles destinos finales. Uno, que se quedara en el repositorio del departamento o la persona de recursos humanos, ya sea como en la carpeta de las personas o en la carpeta de el histórico de currículum para volver a llamar luego, o que tu información, como no fuiste seleccionado, simplemente se destruyera y se fuera a un tacho de la basura. Lo que sí tengo claro es que en ese tiempo la información no salía del lugar físico en cuanto al territorio. Se quedaba físicamente en el mismo lugar, en el mismo país. Hoy en día la situación es totalmente diferente. Hoy en día nuestra información está dispersa por diferentes lugares del mundo, porque nuestra data y nuestra forma de relacionarnos con la tecnología nos ha llevado hasta este punto. Por ejemplo, tu información de tu localización constante, si utilizas Waze o de tus salidas, por lo mismo, está quedando en los servidores de Google. Si utilizas una aplicación para lo que tiene que ver de deporte, tu información de salud, por decirlo de alguna manera, está quedando en otro repositorio. Y así, por cada situación, tu información está quedando dispersa por diferentes lugares. Tratemos de hacer un poco el flujo de información basados en un ciclo estándar de lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando tú llegas a una empresa. Primero que todo, entendamos que todos nosotros, todas las personas, somos los titulares de los datos y es súper importante que tengamos en consideración que nuestra información personal forma parte de nuestra vida privada y como tal debemos resguardarla. ¿Y con qué objetivo la debes resguardar? Porque básicamente o eventualmente el conocimiento de cierta información tuya en algún momento podría jugarte un desmedro al ser conocida por un tercero sin tu consentimiento. Tengamos eso como en mente. Ahora, veamos un poco el flujo de la información. Entonces, suponte que voy a ingresar a una empresa, estoy en el proceso de onboarding. En este caso, la empresa que me va a solicitar la información, que me va a decir, oye, necesito tu certificado de antecedentes, una fotocopia de tu cédula de identidad digitalizada, no sé, el historial de tus temas de previsión social, todo eso, toda esa información que te está solicitando la empresa, la convierte a ella en el responsable del tratamiento, porque básicamente te está diciendo qué información necesita y te está diciendo además con qué fin la necesita. ¿Ya? Y ellos son los responsables de cierta manera de resguardar la información y que tenga todos los controles necesarios para que esa información quede bien almacenada y bien resguardada desde un punto de vista de la seguridad y la privacidad. Ahora, lo normal es que las compañías utilicen sistemas de terceros para todos estos procesos. Por ejemplo, que utilicen un sistema como Talana o como Book, ¿cierto? Entonces, en este caso, esta otra compañía, la cual se está haciendo cargo de cierta manera de resguardar la información, también forma parte del flujo de la información y es un actor relevante y se identifica como el encargado del tratamiento.
Estos tres actores que yo te menciono están identificados generalmente en todas las normativas bajo esa categoría. Entonces, tu información finalmente la estás de cierta manera entregando para un fin específico, que en este caso es la contratación, para que puedan hacer tu nómina, para que te puedan informar en los institutos de seguridad social y todo, está con un fin. Y por lo tanto la compañía la almacena con ese fin y no la comparte, no debiera compartirla con terceros, ¿cierto? Y por otro lado, el encargado del tratamiento tiene que asegurar que la información sea resguardada de manera segura. Ahora, ¿qué pasa si en esta figura, esta compañía, por ejemplo, la información no está almacenada en un data center del mismo país, sino que está en un data center en otro país? En ese caso, donde la información está viajando a espacios geográficos diferentes, digamos de territorio, digamos, nacional diferente, estamos hablando de lo que se conoce como transferencias internacionales. Y dado el hecho de que tu data está yéndose del espacio en el cual está regido bajo una normativa, entonces es que las normativas de protección de datos lo toman como un elemento relevante que debe seguir ciertas reglas. Y generalmente, como te menciono, se mencionan bajo el estipulado de transferencias internacionales. Vamos viendo un poco qué es lo que establecen, por ejemplo, con el fin de poder resguardar tu información, el RGPD, que es el Reglamento General de Protección de Datos que rige a todo el espacio económico europeo. Básicamente, estos escenarios se reconocen y dicen, oye, si la información va a ser movida a un territorio dentro del espacio económico europeo, es decir, si yo estoy en España y el sistema que voy a utilizar es un sistema francés, ok, no hay problema, porque todos estamos bajo la misma regla, que es lo que cubre el Reglamento General de Protección de Datos. Ahora, supongamos que esto se va a ir a otro país. Supongamos que se va a ir a Argentina, que el sistema es un sistema de Argentina o de Uruguay. ¿Qué pasa en esos casos? Para esta situación particular del espacio económico europeo. En ese caso ellos dicen, y que también se recoge en otras normativas, y por eso lo tomo como ejemplo, es que básicamente, ok, vamos a aceptar las transferencias de información sin ningún requisito de antecedentes, si es que el lugar hacia donde se va cumple con lo que se llama una decisión de adecuación, que básicamente es que después de un análisis que se realiza, una revisión exhaustiva, se definen ciertos lugares que están aceptados como lugares en los cuales tu data va a tener los mismos niveles de protección como si estuvieran en el espacio económico europeo. ¿Por qué te doy los ejemplos de Argentina y Uruguay? Porque justamente el RGPD reconoce a estos dos países latinoamericanos como unos lugares en los cuales la información de la gente de Europa va a estar bien resguardada. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Chile? En el caso de Chile, dado la normativa que existe actualmente y la situación actual, el Reglamento General de Protección de Datos no lo tiene reconocido como un país, digamos, en el cual esté dentro de la lista de los que están bajo las decisiones de adecuación. Eso, de partida, no quiere decir que entonces la data, por ejemplo, no pudiese ser utilizada con un sistema chileno para transferir la información. No, lo que te dice entonces es que ya, no caes por esta línea, entonces puedes estar dentro de otra línea, que se llama básicamente las garantías adecuadas. ¿Y a qué se refiere esto? Que básicamente el encargado del tratamiento tiene que proveer, de cierta manera, de un elemento que sea jurídicamente vinculante, en el cual en el cual ofrezca garantías de protección de tus datos, tal cual como si estuviesen resguardados bajo un país de el espacio económico europeo, digamos que tenga los mismos niveles de adecuación. ¿Qué es lo que se busca finalmente? Básicamente se está buscando que tu protección a nivel de derecho y la protección de tus datos no se vea de cierta manera mermada, ¿cierto? Que no baje tu nivel de protección. Y eso es lo que se busca normalmente en lo que tiene que ver con protección de datos y transferencias internacionales. Que tus datos como tales, cuando se vayan a otro lugar, se vayan a un lugar que te ofrezca unos niveles de seguridad y unos niveles que te permitan también, en casos eventuales, poder ejercer tus derechos. Eso es lo que se busca con todo este tema y es lo que se busca básicamente en las normativas también establecer en los apartados de transferencias internacionales. Porque finalmente, lo importante acá, y lo que a uno más debiera preocuparle, es si la información que me están de cierta manera recopilando está almacenada en un lugar
que me permita entender que está segura, que existe un marco jurídico que de cierta manera me va a permitir ejercer mis derechos en el caso eventual de alguna filtración de información, por ejemplo, o si es que yo quiero saber si es que mis datos están siendo tratados, si es que yo quiero ejercer los derechos de supresión de información o de actualización. Básicamente eso es lo importante, saber que tus datos están en un lugar seguro y en un lugar que te ofrezca los mismos derechos que tienes en el lugar donde resides y que tienes básicamente una normativa. Ese es el punto relevante de saber dónde están tus datos. En el caso de, por ejemplo, muchos sistemas que están en Estados Unidos ha establecido ciertos acuerdos para poder ofrecer estas garantías en el caso, digamos, de la RGPD, y existe todo un framework, digamos, en el cual las compañías privadas se adscriben de cierta manera para decir, ¿sabes qué? Yo te estoy resguardando la información con unos niveles de resguardo, digamos, que te aseguran que no vas a perder ninguna garantía ni ningún derecho, tal como si estuvieses en tu espacio, digamos, territorial. Entonces, lo que se busca es principalmente que tu data esté almacenada de forma segura. Es súper importante tener claro que la privacidad de tu información es relevante. Pongámonos un ejemplo. Supongamos que te inscribes en algún lugar y pones información o estás recopilando información que tenga que ver con tus características de salud. Suponte una aplicación de salud que te vaya registrando las veces que trotas, que te está registrando a cada rato todo lo que tiene que ver con el tema cardíaco, y toda esa información, que es información muy, muy privada, muy sensible, se está registrando en alguna parte. Suponte tú que esa información, dado que la están recopilando, se comparte con un tercero. Y suponte tú que estos terceros son parte de un conglomerado que tienen que ver con temas de salud. ¿Qué pasa si es que básicamente se ha detectado un patrón a lo mejor irregular en lo que tiene que ver con las señales que se están recopilando referente a tu nivel cardíaco, por ejemplo? ¿Qué pasa si esa información irregular se enteran a estas compañías? ¿Qué pasa si el día de mañana tú vas a contratar un seguro a alguna de estas compañías? Lo más seguro es que exista un cruce de información eventual. Y eso, dado que se recopiló información sensible de una manera, digamos, en la cual no te transparentaron que esta información se compartía, te va a producir un desmedro o una desventaja. ¿Y cuál va a ser la desventaja? Que básicamente esta compañía de seguro se ha enterado de información sensible tuya sin tu consentimiento expreso. Y por lo tanto podrían eventualmente, o tú podrías tener mayores desventajas a la hora de contratar un seguro versus otra persona que, por ejemplo, no tenía la misma aplicación. Entonces, sí es totalmente relevante poder entender lo que tiene que ver con, oye, ¿qué data me están recopilando? ¿Con qué fin? ¿Con quién la están compartiendo? Todos esos elementos generalmente están establecidos, las compañías y las aplicaciones lo indican. Puedes ver un apartado que tenga que ver con privacidad de la información, con tratamiento de datos, y aparece todo un listado que de cierta manera te podría explicar con mayor o menor transparencia qué es lo que están haciendo. Pero digamos la verdad, nosotros normalmente no leemos eso, no es lo común, ¿cierto? Bueno. La idea ahora es que tome un poco más de conciencia. Si bien es cierto, yo entiendo que sea complicado llegar a leerlo todo, trata de tener ciertos elementos, porque sí hay compañías que están dando un paso más allá. Y ese paso más allá es poder hacerlo más transparente, poder hacerlo con unos resúmenes. Oye, tu data no es compartida. Check. Oye, tu data está siendo almacenada en tales lugares y se están tomando ciertos resguardos. Es como el resumen, y con eso, de cierta manera, o ciertos puntos relevantes, tú vas a poder decir, sí, ¿sabes qué? Esta es una aplicación o un servicio que yo quiero utilizar y siento que mi data iba a estar segura, ¿ya? Y por otro lado, vas a tener las normativas que te van a permitir ejercer tus derechos. En el caso de Chile, en Chile ya han salido los cambios a la nueva normativa, están a puertas de ser, digamos, de cierta manera promulgados, y se vienen muchas indicaciones en este tema. Se vienen indicaciones de partida a lo que tiene que ver con todo lo que tiene con
la privacidad desde el diseño de los productos, que va a atacar directamente a las compañías que están generando productos o servicios, y también viene todo un detalle de los nuevos derechos a los que tú vas a poder tener acceso, por decirlo de alguna manera. Derecho a poder solicitar información, saber si tu información está siendo tratada, a que tu consentimiento de datos sea expreso y no tácito. ¿A qué me refiero con esto? Que si van a tratar algún dato te lo tienen que confirmar y tienen que resguardar que efectivamente te preguntaron que tú ibas a hacer esos datos y que tú estabas de acuerdo con eso. Un ejemplo tácito sería de que la compañía pueda decir, bueno, la persona se logueó al sistema y se entiende entonces que acepta la normativa de privacidad. Ya, eso es un acuerdo tácito porque, entre comillas, ellos entienden que por el uso tú estás aceptando. En cambio, en el consentimiento explícito es porque vienen unas preguntas y tú das tu consentimiento explícito de si acepto el tratamiento de mis datos. Entonces, todos esos cambios se vienen en las normativas, son súper importantes y relevantes para todos nosotros y van a tener también, por supuesto, mucho impacto en las compañías. Eso ha sido el capítulo de hoy. He querido ahondar un poco en lo que tiene que ver con el tema de la importancia de saber dónde están tus datos. Para mí, súper importante poder compartir, ser un difusor más, un actor más dentro de todos los que existen en el ámbito de protección de datos. Estoy muy contento. Recuerden que estoy normalmente publicando en LinkedIn mucha información al respecto para que se vayan informando también en el sitio. Y si les gusta, sigan este podcast que vamos a estar siempre tratando de traer nuevos temas relevantes. Cualquier tema que también les gustaría un poco ir revisando, pónganlo en los comentarios y también vamos a ir comentando sobre ello. Que tengan un muy buen día. Adiós. Información personal. Datos sensibles. Esto es Privadata Podcast.